Hola, muy buen día a todos ustedes. Mi nombre es Marco Antonio Jiménez, soy director de Grupo Dinámica, una empresa de consultoría tipo boutique que se especializa en efectividad organizacional. Y de ahí se desprenden cuatro grandes ejes. El primero es cambio organizacional y social, junto con la resiliencia, que es la capacidad de adaptación al cambio. La segunda línea es la gestión de la estrategia y su implantación. La tercera vendría siendo el desarrollo acelerado de talento. Bueno, y por último, la efectividad comercial y de aquellas empresas que forman parte de las industrias dedicadas a la transformación de productos en el país. Vamos a tener hoy día una grabación de la versión en español de un webinar al que fui invitado por la organización que maneja dos plataformas de capacitación en línea para altos ejecutivos. Una es SMM y la otra TMM. La primera se dedica a aportar valor a aquellos profesionales del área comercial, de las ventas y marketing. Y la segunda, aquellos ejecutivos de muy alto nivel también de las áreas de talento y recursos humanos. Entonces, el tema del día de hoy, como fue el día 7 de agosto en la versión en inglés en dichas plataformas, es influencia, la piedra angular del liderazgo. Y básicamente quiero empezar esta eh, presentación preguntándole si alguno de ustedes alguna vez ha intentado un deporte al aire libre, de aquellos que se denominan de alto riesgo, no sé, como el ciclismo de montaña, la escalada, el alpinismo o cosas por el estilo. Para la gente a la que le gusta la adrenalina, la aventura, la tensión, el esfuerzo personal, dominar su propio cuerpo, dominar la naturaleza. Bueno, en este sentido se me antoja iniciar la charla con una pregunta. ¿Creen ustedes que es fácil escalar y conquistar el Monte Everest? No tiene caso que yo les detalle algo sobre esta montaña, que es considerada la más alta sobre la superficie de la Tierra, sobre el nivel medio del mar. Eso lo pueden ustedes ver en la lámina. Pero sí se me antoja preguntarles si esto realmente es tan fácil como para cualquier fin de semana ustedes digan, bueno, ¿sabes qué? Amanecí así como con ganas de irme al Tíbet a escalar el Everest. Bueno, la verdad es que creo que sería un poco tonto el incluso hasta soñarlo, porque ha demostrado la estadística de que ha habido infinidad de fallas en todas las expediciones que se han realizado, y la primera de ellas fue en 1953, la primera exitosa, quiero decir, en 1953, patrocinada por el gobierno británico, donde realmente el líder de ella, Sir Edmund Hillary, pues era de Nueva Zelanda, pero era parte de la Commonwealth británica. En ese año, en 1953, estoy hablando de 71 años atrás, él seleccionó a un guía o Sherpa que se llama o se llamaba, no sé si viva la verdad, Tenzing Norgay. Y bueno, es importante siempre contar con el auxilio de un guía, porque es gente que conoce las montañas, los picos, las rutas, el clima, y además su organismo está totalmente adaptado para vivir en una atmósfera escasa de oxígeno, porque tienen que estar cargando, además de guiar al resto de la expedición, tienen que estar cargando, pues, no sé, equipo, suministros y demás, que pues es bastante pesado y ya en un ambiente a nivel del mar sería extenuante. Imagínense a toda la altura que representa este pico. La pregunta, la verdad, es que fue para provocar su reflexión, porque cualquier desafío de ese nivel de escalar un monte Everest requiere años de paciencia, preparación, presupuesto, planeación. Y en el término de la preparación me refiero a la física, pero no exclusivamente a la física, sino a la mental, a la emocional, para poder vencer la frustración, las inclemencias de esas alturas, una preparación técnica que tienen que dominar pues todo el equipo especializado, ¿sí?
el piolet, los zapatos, los gogles, mascarillas de oxígeno, el equipo térmico para poder preservar el cuerpo a temperaturas bajísimas, etcétera, etcétera. Y es por eso de que no han sido muchas las expediciones exitosas, han fracasado la inmensa mayoría. Las causas pueden ser varias. Alguien puede decir que les faltó motivación, empuje, determinación. Alguien más dice, espérame, creo que el clima no es un factor trivial a considerar. Y además hay épocas del año donde es razonablemente arriesgado y otras donde es un suicidio. Y además, bueno, pues no sé si alguien ha de haber olvidado algo de herramienta o equipo técnico, o tal vez el cansancio venció a uno o varios de sus miembros. Tal vez algunos de ellos tuvieron fallas técnicas, les faltó pericia en el manejo de esa cumbre y del equipamiento requerido, o sencillamente pues no escogieron la ruta adecuada o al guía adecuado, al Sherpa adecuado. Bueno, cualquiera que haya sido esto, la reflexión apunta a que en el mundo, en el panorama empresarial, existen también desafíos equivalentes al Monte Everest, pero que nosotros los vemos sin el debido, sin el respeto, sin el temor, sin la seriedad del caso, e intentamos enfrentarlos sin la solvencia, sin la preparación, sin el estar debidamente equipados para hacerles frente. Entonces, aquí está una publicación de la prestigiada revista Forbes, que se especializa pues, en el mundo de los negocios, y para 2024 que ellos perciben como un año particularmente desafiante por la recesión en Estados Unidos, la quiebra de varios bancos, la, no sé, inflación en algunos países, la devaluación de las monedas, incluso el peso, el superpeso fuerte, pues ya también pues avanzó mucho el dólar en comparación, la inestabilidad política, la nueva geopolítica que se está gestando a nivel de las diferentes regiones, los movimientos pseudo-nacionalistas que están dándose en grandes bloques de estas naciones, lo hacen particularmente desafiante. Y ellos identifican 10 habilidades denominadas suaves para poder hacer frente con un poco de decoro y solvencia. Y estas 10 se encuentran listadas a su derecha en la lámina. Quien condujo esta encuesta es la especialista Raquel Wells, perdón, y bueno, pues se ha especializado en este tema. Bueno, lean ustedes, por favor, todas esas 10 habilidades suaves. Y bueno, la verdad, la plática habla acerca, este webinar habla acerca de la influencia como piedra angular del liderazgo. Pero en esas 10, yo la verdad no veo, por lo menos explícitamente, la palabra influencia. Entonces, bueno, ¿dónde está la influencia? Para poder descubrirla, porque a veces se ocultan las cosas que a algunos no les parecen tan obvias, vamos a tratar de encontrar dónde se encuentra aplicando primero, eh, una primera encuesta muy rápida, muy sencilla, y bueno, no tiene mucho caso aquí el contestarla, porque tendría que tener una audiencia para este propósito. Sin embargo, con mucho gusto les muestro lo que en aquella sesión en inglés, en el SMM, manejamos. Se listaron, pues no sé, las 10 habilidades y se le indicó a la audiencia que por favor marcara, señalando cada una de las cajas, tantas como fueran necesarias, de aquellas competencias que hubieran identificado como relacionadas con la influencia. Bueno, las conclusiones fueron las siguientes. Me permití marcar en verde aquellas habilidades suaves que no son características inherentes a la naturaleza de cada individuo, excepto tal vez la resiliencia y parte
parte de la inteligencia emocional. Estas marcadas en verde se categorizan como habilidades sociales porque surgen de la necesidad de interactuar con otros individuos. Las 5 marcadas en verde son componentes de la inteligencia emocional del individuo. Vienen siendo la dimensión social de dicha inteligencia emocional. La otra dimensión es la que se refiere a sí mismo. También vale la pena recalcar que de acuerdo a la definición eh, establecida desde 1974 por Daryl Conner, fundador de ODR, la empresa reconocida a nivel global como la líder absoluto en gestión del cambio organizacional de la que somos representantes en América Latina, definen esta característica de la resiliencia o capacidad de adaptación o asimilación al cambio disruptivo como una amalgama de 5 características que debemos de poseer. La primera es esta capacidad de manifestar actitudes y conductas positivas hacia uno mismo. Esto es decir, la confianza en uno mismo. Y también percibir y desplegar actitudes positivas hacia el resto del mundo. Y sucede que el resto del mundo está integrado por otros individuos. La segunda característica de esta amalgama es el estar enfocado para no diluir recursos escasos y valiosos, atacando múltiples frentes, sino concentrándose en aquello que es imperativo, dejando para después las buenas ideas que normalmente nos llevan al fracaso. La flexibilidad juega un papel muy importante en términos de la inteligencia emocional también porque requiere que el individuo sea flexible de pensamiento para aceptar ideas que vengan a ser distintas a las propias. Y también en la dimensión social, pues capacidad de poder trabajar con cualquier tipo de individuo sin importar su procedencia, culto religioso, preferencias, color de piel, etcétera, etcétera. Y bueno, la penúltima es la capacidad de ser organizado él mismo, estructurar su mente, estructurar y organizar su trabajo y tener la capacidad para organizar también el trabajo de otros individuos. Finalmente, estas 4 carecerían de sentido al ser resiliente si no emprendemos la acción. Se ha escuchado mucho la frase de que parálisis por análisis, bueno, pues ya dejemos de analizar, no tenemos al 100% de certeza de ser exitosos. El peor de los escenarios cuando hay un 33% de que sea falla, 33% de que sea éxito y un 33% que es terreno de nadie. Bueno, pues justamente la proactividad significa que nosotros deberemos hacer y hacer la diferencia emprendiendo la acción para inclinar la balanza de las probabilidades hacia el éxito. Si no, pues estamos pintados. Marqué la inteligencia emocional en amarillo porque sí, justamente engloba a las 5 verdes, que son los elementos de las habilidades suaves que se refieren y que están íntimamente vinculadas con la influencia en el reporte de Forbes. Bueno, vamos a continuar con nuestra charla, complementando la tabla de Forbes con algunas columnas que le dan un poquito de mayor sentido a estas 10 habilidades. Aquí en esta segunda columna me permití mencionar el cerebro, el hemisferio del cerebro en el que se procesa cada una de estas soft skills. Entonces tenemos el izquierdo, el derecho o ambos. El tipo de habilidad, ya sea que es racional, de creativa, de adaptabilidad, interpersonal, de comunicación o que se refiere a la inteligencia emocional. ¿Y cuáles de ellas tienen una íntima y estrecha relación con la influencia? Y esto es el tema que nos tiene aquí reunidos en esta charla del día de hoy. Vamos a empezar para definir, ya que hemos mencionado varias veces a la inteligencia emocional, bueno, ¿qué es inteligencia emocional? Para eventualmente poder pasar a ver cuál es la relación entre la influencia y la inteligencia emocional. La definición de inteligencia emocional o emotional quotient, como algunos americanos le llaman, es aquella habilidad que debe tener el ser humano para percibir, interpretar
controlar, evaluar y manifestar emociones para poder comunicarnos y relacionarnos con otros individuos en una forma efectiva y constructiva. ¿Sí? Además de que esto es muy importante, diría yo, esencial, también lo es esta capacidad para poder nosotros percibir, entender, interpretar, evaluar y responder a las emociones manifestadas por otros seres humanos. Es así que la inteligencia emocional es también una habilidad o una competencia social, porque va en ambos sentidos, de aquí para allá y de allá para acá, en el caso de dos individuos o de grupos de individuos. Cualquier combinación es válida. Continuando con nuestra charla, me gustaría que cada uno de ustedes, en lo personal, por favor, identificara qué tan listo, qué tan preparado está para ejercer la influencia. Entonces, tenemos aquí una serie de preguntas, pero a diferencia de las anteriores, del poll anterior, aquí es una escala. ¿Por qué? Porque queremos ver qué tan preparados estamos para ejercer la influencia. Entonces, en el libro de trabajo que ustedes van a descargar de aquí del canal de YouTube de Grupo Dinámica, por favor, llenen a nivel personal, a nivel individual, solo para ustedes, para sus ojos, este cuestionario que les va a indicar qué tan bien o qué tan mal preparados están para empezar a ejercer esta competencia tan importante en el mundo de hoy como es la influencia. ¿Ok? Entonces, para que ustedes enfoquen aquellos elementos de la charla que crean necesitar. Bueno, aquí a modo de conclusión, hemos señalado también en verde aquellas que se tienen, pues no sé, en consideración para cuando nosotros tratamos de ejercer la influencia, cuáles son claves y están marcadas en verde. Por el momento, ustedes en su cuestionario personal, márquenlas en verde y después de que veamos qué definición tenemos nosotros acerca de influencia, van a entender por qué estamos a propósito dejando fuera la número 2 y la número 7. Por el momento, baste nada más que ustedes modifiquen su cuestionario personal, señalando en verde aquellas que son pertinentes a la influencia. Si hablamos de la inteligencia emocional, baste por el momento decir que tenemos dos tracks o dos pistas de desarrollo. Una orientada al autodesarrollo, es decir, el individuo tiene que desarrollar ciertas competencias en sí mismo para poder después desarrollar aquellas competencias denominadas sociales porque le van a servir para interactuar con otros individuos. ¿Okay? Entonces, hay a nivel horizontal también grupos o parejas de competencias individuales del lado izquierdo que están empatadas con las parejas horizontales del lado derecho. Entonces, para diversidad y empatía corresponderán 2 del lado izquierdo, para comunicación efectiva y escucha activa, otras 2, para lo que viene siendo inspirar confianza, influencia y persuasión, otras 2, y finalmente las equivalentes también del lado izquierdo para lo que se trata como competencias para tratar con gente difícil e inclusión total y lo que denominamos liderazgo auténtico. ¿Dónde se encuentra la influencia? Pues justamente la influencia está aquí, en este puente, en las habilidades denominadas intermedias, que son estas 4, y después de haber visitado las básicas para poder empezar nosotros a interactuar con otro ser humano de manera efectiva, asertiva y empática, vienen las intermedias, que son estas 4, y finalmente las avanzadas, y la puerta de entrada a las avanzadas es justamente la influencia y la persuasión. El modelo o la academia para el liderazgo de la de la inteligencia emocional de los líderes, por sus
términos en inglés. Este es el logotipo. Del hemisferio izquierdo está la parte racional, de la parte derecha está la parte emocional. Tiene un ciclo de primero hay que ser, para después planear, actuar y finalmente integrar a la organización. Este es nuestro modelo integral de inteligencia emocional para líderes y para algunos puestos clave dentro de la organización, ¿sí? Que tienen que ejercer, pues no sé, este tipo de competencias para poder desempeñar sus responsabilidades. Pasando de esta lámina que nada más pretende ilustrar el posicionamiento que tiene influencia dentro de nuestro modelo integral de inteligencia emocional, vamos a proceder a explicar qué es y qué no es influencia. Y hay muchos mitos, leyendas y, y malas interpretaciones acerca de esto, que es influencia. Y vamos a empezar a esclarecer este tipo de mitos. Hay algunas gentes que creen que es lo mismo que la comunicación. Bueno, permítanme decirles que están un poco equivocados porque la influencia, las habilidades de influencia se construyen arriba de, sobre de las habilidades de comunicación y se usan entre varios escenarios el de la persuasión para tratar de convencer a otras personas de algo, de una idea, de un proyecto, no sé, de algo. También hay otra mala interpretación acerca de que pues hay gerentes que la verdad no necesitan la influencia. Bueno, esto era cierto de los 50 para atrás, donde el estilo de gerencia coercitivo basado en la promesa que hoy día ya es falsa y es una falacia del empleo eterno y la amenaza era si obedeces, si eres dócil, vas a mantener tu puesto para siempre. Hoy día eso la gente de las nuevas generaciones, de la generación Y para acá, pues se ríen porque pues eso prácticamente es una broma. Hoy todo el mundo anda chapulineando entre empresas y ya no nada más localmente, sino a nivel global. ¿Ok? Pues pandémicamente la sociedad ya cambió para siempre y hay empleos que ya se postula la gente para un empleo no nada más a tiempo parcial, sino para trabajar de manera virtual. Entonces, bueno, esta mala interpretación es caduca ya porque el estilo de que yo mando y tú obedeces está obsoleto, salvo contadas y excepciones como el ejército, la marina, la policía, todas aquellas estructuras donde la cadena de mando tiene que ser y debe de ser respetada en todo momento y circunstancia. Por último, bueno, pues hay quien dice que la influencia es igual a la manipulación. La verdad es que permiten decirles que también están equivocados. ¿Por qué? Bueno, pues por una sencilla razón. Como cualquier otro poder, la influencia puede ser utilizada para bien o para mal. La electricidad se usa para iluminar nuestros hogares, para tener electrodomésticos funcionando, refrigerador, estufa, etcétera, etcétera, pero también se usa para poderlo poner en la silla eléctrica y pues tatemar a los criminales, o sea, no es algo muy agradable, ¿ok? Entonces, también en los sistemas de seguridad y de alarma física para evitar invasiones, hackeos y demás, a instalaciones sensitivas de las naciones o instituciones públicas y privadas, se usa la electricidad para que la gente se mantenga alejada, ¿ok? Entonces, la resiliencia también es otro poder que tienen las organizaciones, pero puede ser gente que la utilice para mal. Puede haber un ladrón muy resiliente que nunca lo atrapan, como está la película de Leonardo DiCaprio y bueno, sé este señor que hizo Atrápame si puedes, ¿ok? Hanks. Entonces, bueno, puede ser usada para bien o para mal. Entonces, ya revisado esto, también hay una prueba que nosotros, los ingenieros químicos, consideramos la prueba del ácido, que es una prueba doble, dos dimensiones. Y tenemos que observarlo pues, para ver de qué estamos hablando. La intención que hay detrás del ejercicio de la influencia es honorable, perdón, es honesta, la gente que está hablando es íntegra, habla siempre con la verdad, es congruente, es consistente, o suena así como que estamos escuchando un discurso de un partido político de varios colores que pues la verdad es que no sabemos
a qué juega, sobre todo en las últimas 2 décadas. O hay un efecto provocado en la gente que es sujeta a la influencia. Esta gente a la que se trató de influenciar sale enriquecida, agradecida o se siente utilizada y explotada. Si la respuesta es la última, pues definitivamente no es un ejercicio ético de la influencia. Pasando a una definición formal de parte nuestra, que hemos modificado a lo largo del tiempo y que surgió de un diccionario, si ustedes quieren, pero que ha ido evolucionando y refinándose, no es una habilidad como técnicamente se anunciaba hasta hace poco. Es realmente una competencia porque se requiere la voluntad y la conciencia para ejercerla. Y también confluye junto con esta voluntad y conciencia la habilidad necesaria y suficiente para utilizarla. ¿En qué consiste? Bueno, en aquella competencia que nos permite afectar a otros individuos en 3 dimensiones. La más interna, íntima y valiosa es justamente la capa que se refiere a los valores. La segunda, a sus actitudes. Y tercero, a sus conductas. Y este orden nosotros lo modificamos porque lo más poderoso de la competencia denominada influencia es hacia la capa más íntima, la de los valores, porque los valores determinan y dictan las actitudes y las actitudes determinan y dictan las conductas del individuo. Entonces, como dice la película Disney, from the inside out, de dentro hacia afuera. Cualquier ejercicio de afuera hacia adentro es sujeto a que sea reversible. Ante la primer duda, cuestionamiento, este, no sé, conducta dudosa, etcétera, la gente se cierra y ya no sigue ni siquiera escuchando. Y además este ejercicio de la influencia tiene que ser sin uso de fuerza o autoridad formal o de forma ética. Y de forma ética. Y lo ético es blanco o negro. No hay que soy muy ético, poco ético. No, no. Se es o no se es ético, para acabar de platicar. Vamos a continuar mencionando aquí, además de esta definición de influencia, la relación que guardan los diferentes elementos de la inteligencia emocional con la influencia. Entonces, esta lámina nos permite identificar qué elementos de la inteligencia emocional se suceden para poder garantizar total plenitud y potencia en el ejercicio de la influencia. Dicho en otras palabras, si nosotros no somos capaces de reconocer, valorar e integrar la sociedad diversa en la que nos tocó vivir, ya empezamos con un hándicap en contra. Y esto es el prerequisito para poder manifestar nuestra empatía, que no es sino el reconocimiento, el poder evaluar, el poder valorar y demostrar empatía, alineación con los sentimientos y emociones de otros individuos. Cuando nosotros dominamos esta primera etapa de la inteligencia emocional, que tiene que ver con otros individuos, estaremos preparados para un ejercicio más cabal, asertivo y efectivo de la comunicación. Decía Peter Drucker que el 90% de los conflictos en cualquier organización se deben a que no tienen una comunicación asertiva y efectiva. Y bueno, si dijo eso, yo le quiero agregar al señor Drucker, que es el consultor de nosotros los consultores, ¿sí? Que la escucha activa es incluso más importante que la capacidad de comunicación, porque si no escuchamos no vamos a poder entender a quien tenemos enfrente. No podemos entender qué es lo que siente, qué es lo que piensa, por qué actúa como actúa, por qué está dispuesto o no a escuchar lo que nosotros tenemos incluso que decirle. Y por último, dependiendo de lo grave, de lo delicado, de lo potente que sea nuestro mensaje, si no somos capaces de inspirar confianza en otros individuos, por mucho
rollo y escucha que tengamos, por mucha aceptación de la diversidad y despliegue de nuestra empatía, si no somos capaces de inspirar confianza, estamos perdidos. Déjenme hablar un poquitito acerca de la confianza porque realmente es como que el cover para ingresar a la influencia. Los tipos de confianza son dos, la cognitiva y la afectiva. La primera es la más sencilla, porque sencillamente se refiere a que nosotros seamos reconocidos como expertos en algo, en un conocimiento, en alguna habilidad, en en alguna experiencia en particular. Y si somos capaces de ser reconocidos por cognitivamente, estamos del otro lado. Pero, y ahí es donde el pero es importante, la afectiva no tiene que ver con nuestra capacidad de conocer o dominar una habilidad o ser expertos en algo, sino en nuestra capacidad para alinearnos emocionalmente, por eso es tan importante la diversidad y la empatía, ¿sí? Con nuestros seres humanos que tenemos enfrente. Ahora, pasemos a un segundo tratamiento de la capacidad de inspirar confianza. Requiere tres ingredientes. Primero ya hablamos de él, que es la cognitiva, que es el ser competentes en algo y ser reconocidos por ello. La segunda es la congruencia. O sea, yo soy congruente cuando me conviene en este webinar, en una charla de mi partido político, en una charla que habla acerca de un tema especializado, o soy congruente todo el tiempo, ¿sí? Siempre de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de lo que yo hago, de lo que yo digo. Estoy percibido integralmente, la gente me percibe como una gente íntegra de una pieza que no tiene máscaras, que no tiene segundas versiones, ¿ok? Y bueno, el ser congruente, la gente también nos pide que seamos consistentes con esta congruencia. Es decir, no una única ocasión, sino todo el tiempo. Soy congruente todo el tiempo, soy íntegro todo el tiempo. Y si esto se cumple, la gente va a estar no nada más dispuesta, sino ansiosa a escucharnos. Ahora, ¿por qué estas palabras debajo de influencia? Porque nosotros realmente ejercemos la influencia todo el día, todos los días de nuestra existencia. Ejercemos influencia en nuestras casas al convencer a nuestros hijos de que más vale que estén a tiempo, bañados, con su lunch preparados, sus útiles para irnos a la escuela, porque los paso a dejar a una cierta hora, si no yo llego tarde a mi trabajo. ¿Sí? Convencer a mi esposa de que no me hagan nopales, pues porque no me gustan. Me provocan, no sé, constipación o lo que sea. En el trabajo, bueno, pues de una idea, una propuesta, un proyecto, todo el tiempo estamos ejerciendo influencia, ¿sí? Tenemos que persuadir a nuestros compañeros de que se queden a trabajar horas extras porque estamos en un periodo pico, porque el ciclo de negocio así nos los dice. Entonces, la persuasión es el escenario más sencillo donde se ejerce la influencia de estos tres que están aquí abajo. ¿Por qué es el más sencillo? Porque yo estoy tratando de persuadir a otra o a otras personas de algo. Los demás son receptores. Yo soy el emisor de esta idea o propuesta y los trato de convencer de que la acepten, que la entiendan, que la valoren como positiva. Un escenario más complicado es el de la negociación, porque aquí ya no soy yo el único que propone. Hay dos o varias grupos de personas que están proponiendo otras ideas que pueden incluso ser opuestas a la mía propia. Entonces aquí ya estamos transigiendo. Yo los convenzo a ellos y ellos me tratan de convencer a mí. Es definitivamente mucho más complicada un escenario de la negociación y también se usa la influencia, por supuesto. Y el más complejo de todos los escenarios, los cotidianos y los no tan cotidianos, es cuando nosotros participamos en la resolución de un conflicto. Un conflicto es una negociación que se sale de control, que tiene ya mucho tiempo de no resolverse y que tiene un componente emocional muy complicado de desentrañar. Es por eso
que los conflictos en el Medio Oriente que tienen pues casi un siglo y que vienen de mucho tiempo incluso atrás, ¿ok? No son fáciles de resolver y hoy se llaman Franja de Gaza, se llama Hezbollah, se llama Hassad, se llama, como quieran ustedes llamarles, no son fáciles de resolver. Y hay otro que empezó apenas a hacerse añejo, que es el de Rusia y Ucrania. Es el ego de Putin contra el ego del presidente de Estados Unidos, contra el ego del presidente de Ucrania, los de la OTAN y bla, 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 bla. Es una pelea de egos. ¿Y cuándo se va a resolver? Dios quiera que sea en este siglo. ¿Ok? Bueno, entonces eso nos muestra que para este tipo de escenarios que vienen siendo ya no en el día a día, ¿sí? Sino el equivalente al Monte Everest o al Monte Blanco o al Popocatépetl. Yo diría que el Popocatépetl es el sencillón, que es la persuasión. El Mont Blanc en Europa es la negociación y este viene siendo realmente un Monte Everest porque está muy complicado resolver un conflicto añejo y muy grave. Bueno, diversidad. Bástenos mencionar que la diversidad definitivamente es la entrada a la influencia en estos escenarios complicados. La diversidad va mucho más allá de la mera tolerancia. Requiere que auténticamente, desde el corazón, nosotros aceptemos, valoremos e integremos la diversidad y nos abracemos a ella. Porque la verdad sería tonto, ¿sí? Dado que vivimos en un mundo y en una sociedad diversa, por todas las migraciones, ¿sí? Se está dando una sociedad global diversa. Y si lo dudan, vean nada más los equipos nacionales en los Juegos Olímpicos o los equipos de soccer, la selección de Suecia, de Francia, de España, etcétera, pues ya no son 100% ni españoles, ni suecos, ni franceses. Dios mío, parece que estamos viendo jugar a Senegal contra, no sé, algún país árabe, contra Egipto, por Dios. O sea, esto ocurre todo el día, llegó para quedarse, ya no es opcional. Negar la diversidad es como negar que el sol se pone toda mañana y se oculta todas las noches. Pasemos al siguiente tema que es aceptar la empatía. Bueno, el siguiente etapa, una vez que abrazamos la diversidad, ¿sí? Y que la aceptamos plena y auténticamente, pues hay gente que normalmente todos los demás son distintos a nosotros. Hay algunos que se parecen, pero la gran mayoría no se parecen en nada o en mucho a nosotros. Tenemos que aceptarlos, pero sin emitir juicio alguno. Sencillamente son como son porque así les tocó nacer y vivir en un país, en una religión, en unas costumbres, en una cultura radicalmente distintas a nosotros, radicalmente distintas, algunas más que otras. Y no importa, pero bueno, tenemos que aceptarlos y considerar que son también de sangre y de hueso, de carne, que son entidades emocionales llenas de valores, con una cultura, con un legado que se remonta a veces a siglos, a siglos. Y este perfil distinto al de nosotros, pues nos hace pues que ellos y nosotros sintamos, pensemos y actuemos de manera diferente. O sea, esto es claro. ¿No? Ya vimos que los valores impulsan a las actitudes y las actitudes a las conductas. Bueno, pues si tienen valores distintos, van a actuar de manera distinta. Ven la vida de manera diferente a nosotros. Para que nosotros seamos capaces de alinearnos con ellos en estas dimensiones, es indispensable entender sin juzgar su proceso mental y emocional y deberemos de entender cómo piensan, cómo sienten y cómo actúan y por qué lo hacen. Y por qué un mismo estímulo hace que ellos y nosotros reaccionemos de diferente manera. Para alinearnos emocionalmente con ellos, deberemos de ser efectivos en la comunicación utilizando lo que se denomina la empatía. No nada más la asertividad, sino también la empatía.
Bueno, comunicación ya mencionamos que es muy importante, pero pues es tan dado, tan obvio, que no la hacemos, no la ejercemos de manera consciente, responsable y asertiva, y mucho menos de forma integral. ¿Qué significa comunicación integral? Pues comunicación física, intelectual y emocional. La mayor parte de las situaciones implican una comunicación verbal. Y esta comunicación es mucho más efectiva si lo hacemos en persona, en lugar de hacer un bulletin board, un email, un chat, etcétera. ¿Por qué? Porque somos entidades sensoriales, no nada más nuestra voz cuenta. Si usamos menos elementos sensoriales, lo menos efectiva que nuestra comunicación será y menos será su impacto también. Entonces, bueno, consideremos que esta comunicación tiene que ser a 360 grados, de la misma manera que nuestra capacidad para escuchar activamente a nuestro interlocutor. La comunicación es bidireccional, entonces es igualmente importante el poder hablar y emitir un mensaje que escuchar un mensaje por parte de nuestros interlocutores. Esta escucha de 360 grados significa que tenemos que usar todos nuestros sentidos para percibir lo que los otros individuos quieren decir. Escuchar sus voces, pero también sus silencios, sus gestos, sus posturas, sus aromas y olores, el tocarlos también, el contacto visual, etcétera, la manera en que vienen vestidos, cómo se peinan, si tienen piercings, si tienen tatuajes o si no los tienen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estilo de vestimenta utilizan? Joyas, no joyas, zapatos, etcétera. También necesitamos sumarizar lo que nosotros pensamos que entendimos de su mensaje, ¿sí? Y estos puntos de verificación evitan que tengamos malas interpretaciones, y de esta forma estaremos comprobando lo que realmente ellos nos intentaron decir, ¿sí? Refraseando, en otras palabras, el mensaje, y pedir un acuse de recibo para ver si estamos o no en lo correcto y que también lo percibimos. Lo mismo que la comunicación, una activa escucha requiere mucho estudio y sobre todo mucha práctica. Culturalmente fuimos educados para hablar y no para escuchar. Y cuando escuchamos, juzgamos y mutilamos y humillamos y descalificamos. Tenemos que escuchar sin juzgar para entender qué quiso decir el individuo intencionalmente, no nada más las palabras. Pasando a la siguiente competencia, al siguiente eslabón de esta cadena de la inteligencia emocional, pues también hablando de educación hemos sido educados para no hablar con extraños. ¿Qué es un extraño? Pues gente que no conocemos, no sabemos quiénes son, no sabemos qué sienten, por qué sienten, cómo piensan y qué es lo que han hecho en la vida. Estamos normalmente con un extraño a la defensiva, con una actitud a la defensiva. Y esto ocasiona que no nos inspiren confianza y que nos cerremos a, incluso, olvídate de que nos tratan de persuadir o de convencer de algo, nos cerramos a la comunicación. En el mundo que nosotros llamamos en inglés BUCAF, ¿sí? Que es volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad y miedo, por sus siglas en inglés. Yo le agregué como parte de mi cosecha personal y profesional la F de fear o la M de miedo, porque vivimos en una sociedad pletórica de miedo y violencia irracional. ¿Ok? Esto inhibe nuestro proceso de comunicación. Entonces, para inspirar confianza es muy fácil decirlo, pero muy complejo el lograrlo. Y bueno, como ya hemos revisado anteriormente en la lámina que mostraba la relación de los elementos que integran la inteligencia emocional con la influencia y cuál es la relación de causa y efecto, pues la verdad es que requiere mucha congruencia y consistencia, pero lo más importante es que estemos alineados emocionalmente con otra gente. ¿Qué gente? Pues nuestro interlocutor. Pasando finalmente a la influencia, pues esta lámina me encanta.
porque muchas veces la ejercemos con poca conciencia de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y yo creo que vale la pena respetar el ejercicio de la influencia, pues, para que sea ético en todo momento y circunstancia y que sea auténtica la comunicación y su ejercicio. Bueno, algunas veces ustedes habrán salido de una junta habiendo apuntándose un gol, es decir, que se salieron con lo que ustedes querían, pero realmente no saben ni por qué fue. Es que fueron muy simpáticos, los agarraron cansados, alguien ya había hecho una labor previa, o qué demonios pasó, por qué les aceptaron su propuesta, su idea, su proyecto, por qué dijeron que sí. Lo mismo también sucede cuando en otras ocasiones han salido bateados y no saben ni por qué. Los batearon y no saben qué fue. Estuvieron mal preparados, alguna lámina les falló, un argumento no lo supieron esgrimir. ¿Qué pasó? ¿Sí? Tanto en el caso en que fueron exitosos y en el caso en que fallaron, si no saben el por qué lograron el éxito o el fracaso, pues tienen poca capacidad de volver a repetir un ejercicio exitoso o volver a evitar un fracaso. Entonces, valdría la pena preguntarse la influencia, cómo podemos dividirla en porciones más pequeñas, ¿sí? Observables, elementos más masticables para nosotros poder revisar si estuvo bien o estuvo mal y por qué, y repetir otra vez el éxito y evitar otra vez el fracaso. La lámina me encanta, volviendo a mi comentario inicial, porque naturalmente se inclina hacia lo bonito, a lo bueno, que es la luz que irradia el sol. Es una luz que nutre, pero que dirige la atención y físicamente la plantita se mueve hacia lo bueno, a lo que la enriquece, a lo que la beneficia. De esta misma manera, la influencia, cuando es ejercida sin coerción, de manera ética, íntegra y honesta, la gente nos va a escuchar y nos va a seguir y nos va a aceptar y se va a convencer. Seamos como la luz del sol, transparentes, sin ningún ejercicio de violencia o autoridad. Pasando finalmente a lo que se requiere para poder ser muy efectivos en esos tres escenarios que son la persuasión, la negociación y la resolución de conflictos que requieren la máxima potencia de la influencia. ¿Cuál es la ruta sugerida para alcanzar esta máxima potencia, aprovechar al máximo el poder de la influencia? Bueno, pues lo han venido escuchando a lo largo de este webinar. En primer lugar está el llenar los huecos, eliminar las fracturas que tengamos para aceptar y abrazar la diversidad y poder ejercer de manera auténtica, natural, la empatía y alinearnos emocionalmente con nuestros interlocutores. Tener la capacidad, sin fallas, de comunicarnos efectiva, asertiva y respetuosamente con nuestra audiencia y escucharlos para poderlos entender y encapsular nuestros mensajes en un código que ellos descifren, que ellos reciban, que perciban como positivo y que puedan ser sujetos de ser aceptados. Nuestros mensajes, porque los encapsulamos en un código que ya detectamos que ellos tienen para poder digerir los mensajes cuando uno se comunica con ellos. De la misma manera está justamente el inspirar confianza en ellos. Si hemos cubierto los propedéuticos para un Monte Everest, si tenemos una preparación emocional, intelectual, física y técnica, podremos escalar seguramente el Everest. Y entonces, de la misma forma, tendremos que descifrar qué código tiene nuestro interlocutor o interlocutores para dejarse influir por cualquier tipo de gente. Cuando nosotros seamos capaces de descifrar estos códigos secretos que no son tan obvios para nosotros y para nadie, ¿sí? Entonces podremos usar el séptimo secreto, que es encapsular nuestro diálogo, nuestra influencia en el estilo más efectivo para influir en aquellos interlocutores que tenemos enfrente
que cada situación y cada proyecto y cada escenario pueden ser distintos y el código de encapsulamiento de nuestra influencia también puede ser distintos. Hablando de códigos, pues me hago referencia a los 7 secretos de la influencia de mi colega, amiga Elena Zucker, quien pues es autora de este bestseller a nivel del mundo corporativo. Lo encuentran en Amazon, en cualquier lugar, o también en el programa que se maneja en vivo, tanto por ella como por un servidor en América Latina en español, totalmente con todos los materiales adaptados. Con esto van ustedes a tener la garantía de poder hacer frente a cualquier tipo de desafío que se les presente, con solvencia, con efectividad. Para terminar, hago referencia a la influencia como un elemento que nos permite hacer la diferencia entre un mundo caótico que nos tocó vivir y sobre el cual un filósofo, creo que era irlandés, filósofo y pensador irlandés, que dijo hace más de un siglo que las cosas malas le suceden al mundo porque la gente buena no hace nada al respecto. Y tiene mucha razón, pero no lo hacen no porque no quieran. Muchas veces nos sentimos indefensos ante tanta tragedia, ante tanta desgracia que sucede a nuestro alrededor, pero no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de influir en eso que está sucediendo. Armados de la influencia, del poder de la influencia, podríamos nosotros llegar a ser hasta cierto punto la diferencia. Y empezando con lo más humilde, podríamos ser la diferencia en nuestro hogar, en nuestro departamento, en nuestra empresa, en nuestro grupo religioso, en nuestra asociación deportiva, en nuestra asociación o agrupación política y, ¿por qué no?, en nuestro país y en el mundo entero. Ha habido gente que ha ejercido su influencia y que ha hecho la diferencia en el mundo. Ejemplos, muchos. Gandhi, Teresa de Calcuta, Lincoln, Kennedy, infinidad de gentes. Luis Pasteur, Marie Curie, o sea, infinidad. Martin Luther King, mencionan al que se les antoje. Ha sido gente que se ha subido a escenarios mundiales en la ciencia, en la política, en la religión, en el bienestar de la humanidad y ha usado la influencia como la herramienta para hacer una diferencia en este mundo. Normalmente se les considera líderes. Y vamos a pasar usando esta palabra a revisar qué elementos dentro de su core competencies, competencias nucleares, caracterizan a un buen líder. Todos hemos sido, no sé, miembros de equipos de trabajo, de organizaciones, hemos tenido buenos líderes, malos líderes. Bueno, con esas experiencias buenas y malas que hemos tenido, pasemos a definir qué es lo que hace a un buen líder. En esta encuesta que se aplicó también se les pidió marcar todas aquellas cajas que ellos consideraran que son responsabilidades clave de un buen líder. Y bueno, se les dio tiempo para contestar la encuesta, que aquí no vamos a aplicar, dicho porque es una grabación de la versión en español. Les voy a mandar el resultado de las encuestas aplicadas en Estados Unidos y en Turquía y Rusia y donde quiera, Sudáfrica, que asistieron a la sesión que yo conduje. Y entonces, bueno, les marco en verde estos elementos que la gente identificó como clave, responsabilidades clave o nucleares de un buen líder. Las tres al final no se señalaron por la sencilla razón de que estos líderes cuentan con una estructura de mando, una cadena de mando que ciertamente a cada uno de los siguientes niveles en la organización o áreas de la organización, hablando de organizaciones materiales, jerárquicas o circulares, ¿sí?, son responsables de lograr el resultado, mediar conflictos dentro y fuera de su organización y vigilar estrechamente el desempeño de la empresa, de la función o del departamento. Entonces, explicado lo cual, procederé, como dicen los científicos, a quod erat demonstrandum, que es la tesis que enuncié al principio de que la influencia es la piedra angular del liderazgo. ¿Por qué? Bueno, porque así como no se puede construir una estatua en el aire, tampoco se puede ser un líder sin ejercicio pleno, consciente y responsable de la influencia. Pero vamos a ver por qué.
Bueno, yo me permití integrar todas esas responsabilidades mencionadas en el poll número 2, en la encuesta número 2, en esta frase que resume la responsabilidad genérica de cualquier buen líder. Debe ser capaz de crear y creer en una visión, y esa visión deberá de comunicarla para convencer e inspirar y crear un sentido de dirección y guía a todos los miembros de la organización hacia una meta, no importando qué tan lejana, difícil y peligrosa la meta o la ruta pueda ser. Y aquí en la gráfica de la derecha tenemos la escultura de Cristóbal Colón, como algunos de los participantes latinos la identificó. Y bueno, tiene en una mano el globo terráqueo y en la otra mano señalando la dirección a seguir junto con la mirada puesta en la meta, en el horizonte, ¿sí? Viajando hacia el occidente. Entonces, bueno, la gráfica ilustra una serie de varillas y concreto debajo de la escultura y eso viene siendo los cimientos. Donde se encuentra la escultura en sí es una columnita o pedestal o piedra angular donde está colocada la escultura en bronce. ¿Sí? Entonces, tenemos el líder en la cima, tenemos la piedra angular o la columnata y tenemos los cimientos de la misma en la parte de abajo. Estructural y conceptualmente, esto viene a estar representado por los cimientos, que son las competencias que pertenecen a la inteligencia emocional, en orden desde lo más básico hasta lo más elaborado, de abajo hacia arriba, obviamente. Viene la piedra angular o pedestal donde descansa la competencia que los empieza a ser líderes. Y ojo, no necesariamente son líderes formales, pueden ser líderes informales. Y por último, pues un ejercicio consciente, responsable, ético, íntegro del liderazgo, formal o informal. Y esto es lo que demuestra nuestra tesis inicial, que la influencia es la piedra angular del liderazgo. Puede un líder tener todo lo de abajo, de los cimientos, pero si no ejerce consciente, responsablemente, éticamente, la influencia no es líder. Bueno, ya vimos que los tres escenarios más complejos del ejercicio de la influencia son la negociación, la persuasión y la resolución de conflictos. Son las cimas más altas y así como esos, habrá algunos otros de menor altura. De cualquier forma, creo que debemos de prepararnos a lo largo de nuestra vida profesional y personal para escalar cualquier montaña equivalente al Everest, porque esa gran montaña va a representar el desafío que hará la diferencia en nuestra vida personal y profesional en el mundo. ¿Ok? Entonces, si están preparados para escalar su Everest, pues permítanos ser su Sherpa, su guía que los acompañe en esta escalada que va a representar un antes y un después en sus vidas personales y profesionales. Tenemos a su disposición, no sé, una serie de preguntas y respuestas que en el chat original en inglés se enunciaron. Me pueden ustedes enviar las suyas propias aquí por email después de revisar este webinar grabado en nuestro canal de YouTube. Y bueno, nos ponemos a sus órdenes con estos datos, el perfil de LinkedIn, tenemos los websites correspondientes, el email o WhatsApp a este número telefónico, únicamente mensajes. Y su servidor, Marco Antonio Jiménez, les agradece su tiempo y paciencia para haber compartido con nosotros esto que pues es de vital importancia, creo que para el sano desarrollo de cualquier profesional en el mundo. Y cualquier persona, independientemente si no tiene un desarrollo profesional intencional y deseado, en su desarrollo personal la influencia también le va a ser de bastante valor. Muchísimas gracias y bueno, que la fuerza los acompañe.